El refugio de lo indecible, un viaje a través de los sueños de Teodor Adorno. ¿Y si nuestros sueños, en su naturaleza caótica e ilógica, no fueran un escape de la realidad, sino el registro más auténtico de quiénes somos? ¿Podrían las imágenes fugaces que vemos de noche ser un comentario secreto, no solo sobre nuestras vidas personales, sino sobre el estado del mundo que habitamos? Estas son las preguntas que a menudo relegamos a la penumbra del despertar, preguntas que la luz del día y la lógica de nuestras rutinas se apresuran a disolver. Sin embargo, hubo un pensador que se atrevió a tomarlas con una seriedad radical. Un filósofo que, en medio de las ruinas culturales del siglo XX, decidió convertir su propia noche en un laboratorio. Su nombre era Teodor W. Adorno, y en el archivo de sus sueños encontró no solo un retrato de su subjetividad fracturada, sino un diagnóstico de la civilización misma. Hoy los invito a un viaje a ese territorio. Un espacio donde la filosofía no se escribe en tratados sistemáticos, sino en fragmentos capturados al borde de la conciencia, un lugar donde el horror de la historia y el anhelo de una patria perdida danzan juntos, guiados por la lógica extraña y reveladora del mundo onírico. Los protocolos del sueño, un archivo de la subjetividad cruda. Para Adorno, el proyecto de sus Traumprotokolle, sus protocolos de sueños, no fue un simple diario personal. Fue una estrategia filosófica, un esfuerzo metódico por capturar la experiencia subjetiva en su estado más puro, justo antes de que la razón instrumental la ordenara, la censurara y la convirtiera en algo útil. Su práctica de anotar los sueños, nada más despertar, era una declaración de intenciones, una búsqueda de la autenticidad en el material crudo de la mente, un intento de rescatar aquello que nuestra conciencia diurna se esfuerza por domesticar. Estos protocolos son textos fragmentarios, aforísticos, a menudo desconcertantes. No ofrecen conclusiones, sino escenas. Son destellos de una subjetividad bajo presión, instantáneas del inconsciente donde la angustia, la burocracia y la violencia se mezclan con una belleza extraña y melancólica. Para entender su atmósfera, basta con asomarse a algunos de ellos. El sueño de la ejecución, 14 de julio de 1945. Adorno presencia una ejecución masiva. Jóvenes atléticos, desnudos y de un color verde metálico, se dirigen a una guillotina automática. La escena se desarrolla con la frialdad de un ejercicio gimnástico, bajo un principio de self-service. Cada víctima se introduce a sí misma en la máquina, emerge decapitada y, tras dar un par de tumbos, cae muerta. Uno de los jóvenes decapitados, recuerda Adorno, dio varias volteretas como en el salto mortale y cayó justamente encima de otro cadáver. No hay emoción, solo la fría observación de una violencia mecanizada. El sueño del burdel burocrático, 10 de enero de 1943. Se encuentra en un lupanar estadounidense, un establecimiento gigantesco y lujoso. Sin embargo, para acceder a los servicios, debe pasar por interminables formalidades. Registrarse, rellenar cuestionarios, hablar con la directora, su ayudante y la encargada de ventas. La administración ocupa casi todo el edificio, dejando a las chicas, pocas y poco atractivas, en un pequeño y desordenado rincón. La consumación nunca ocurre, la burocracia ha devorado al deseo. El sueño de la culpabilidad infantil, 1 de julio de 1942. El sueño se presenta como una compleja historia detectivesca. Al final, aparecen 3 indicios clave, una horquilla, un anillo y un medallón barato con la reproducción de un cuadro que representa a un niño vestido de azul claro y tocado con una peluca blanca. Para su infinito horror, Adorno descubre que el niño del retrato es el mismo. Esa imagen infantil se convierte en la prueba irrefutable de su culpabilidad. Sin dudar, le dice a su compañera que solo quedan 2 opciones, la huida o el suicidio. Ella, resueltamente, le indica que solo la segunda es considerable. No debemos confundir estos fragmentos con meras anécdotas de una mente atormentada. Son, más bien, la materia prima de una crítica que encuentra en la ilógica de la noche las verdades que la lógica del día se empeña en ocultar. Son las cicatrices de un mundo roto, registradas en el único lenguaje capaz de hacerles justicia, el del sueño. El sueño como resistencia filosófica. Para Adorno, el sueño no era un espacio de descanso pasivo, sino un campo de batalla filosófico. En la aparente anarquía de las imágenes oníricas, él identificó una forma de resistencia fundamental contra las fuerzas dominantes de la sociedad moderna, la razón instrumental, la identidad impuesta y la amnesia histórica. La rebelión contra el orden, el sueño como no identidad.
En un mundo obsesionado con clasificar, medir y controlar cada aspecto de la existencia, el sueño representaba para Adorno el último refugio de la no identidad. La no identidad es el recordatorio filosófico de que la realidad siempre desborda nuestros conceptos, que un objeto, una persona o una experiencia es siempre más que la definición que le imponemos. Es lo que se resiste a ser consumido por el pensamiento identificador. Desde esta perspectiva, cualquier intento de interpretación sistemática, como la del psicoanálisis ortodoxo, era visto con profunda sospecha. Para Adorno, tratar de codificar un sueño, de asignarle un significado fijo y cerrado, era un acto de violencia. Era someter la experiencia cruda y conceptual a la misma razón instrumental que domina la vigilia, convirtiéndola en una mercancía psíquica y traicionando su naturaleza fragmentaria y auténtica. Esta crítica se resume en su frase lapidaria sobre la estetización del sueño que practicaba el surrealismo. Así no se sueña, nadie sueña así. El sueño auténtico no es una obra de arte coherente, sino un despilfarro de sentido, un testimonio de la subjetividad antes de que sea forzada a ponerse la máscara del yo racional. Las cicatrices de la historia en la noche, el diagnóstico social. La angustia y la catástrofe en los sueños de Adorno rara vez son meramente personales. Son, más bien, un sismógrafo del trauma histórico del siglo XX. El totalitarismo, la culpa del exilio y la violencia burocrática no desaparecen al cerrar los ojos, por el contrario, se infiltran en el inconsciente y se manifiestan con una claridad brutal, despojados de la justificación racional del día. Sus sueños son un diagnóstico social, un espejo oscuro de la verdad social, que la conciencia diurna prefiere ignorar. Sueño específico. El sueño del 4 de febrero de 1946, donde Adorno es el político colaboracionista Pierre Laval siendo llevado a su ejecución mientras su madre canta las canciones de los niños muertos de Mahler. Correlato histórico o social, la culpa y la traición del intelectual en el exilio, la fractura de la identidad cultural europea, haber traicionado lo francés por lo alemán. Otro sueño específico. El sueño de enero de 1954, donde la voz inconfundible de Hitler decreta por altavoces que descarrilen todos los trenes, como expiación por la muerte de su hermana. Correlato histórico o social, la persistencia del trauma del totalitarismo y la lógica irracional y catastrófica del poder autoritario que se infiltra en el inconsciente. La patria perdida de la infancia, el otro lado de la razón. Si muchos de los sueños de Adorno son un archivo del horror, otros contienen un destello de utopía. Este destello a menudo toma la forma de la infancia, que Adorno describe como una patria ansiada y desde siempre inhabitada. La infancia no es solo un tiempo pasado, sino un estado prerracional, una memoria de nuestra naturaleza animal, reprimida, un recuerdo de una forma de ser en el mundo que no estaba mediada por la dominación y el control. La máxima expresión de esta idea se encuentra en un sueño de mediados de septiembre de 1958, considerado el más bello de la colección. En él, Adorno, quien en la vida real era absolutamente negado para el baile, finalmente logra danzar. Pero no lo hace solo. Es guiado por un gigantesco dogo de su infancia, que camina sobre sus patas traseras y viste elegantemente un frac. Juntos, bailan de una manera segura y desinhibida. A veces, incluso, se besan. Este sueño no es simple nostalgia. Es la realización momentánea de una subjetividad no represiva. En este acto, el cuerpo alienado, el corper que la sociedad disciplina, se disuelve para dar paso al Leib, el cuerpo viviente que experimenta y juega, reconciliado con su propia naturaleza animal, guiado no por la razón, sino por la confianza instintiva. Así, en el mundo onírico de Adorno, el sueño es a la vez el documento de una civilización enferma y la frágil promesa de una reconciliación posible, un refugio donde la pesadilla de la historia convive con el anhelo de una patria que quizás nunca existió. Exploremos en profundidad el significado psicológico y filosófico de los patrones temáticos y simbólicos presentes en la colección de sueños de Theodor W. Adorno. Nos centraremos en identificar y desarrollar las ideas, ansiedades y conflictos recurrentes, como la guerra, la figura paterna, el erotismo y el examen académico. Introducción, los protocolos oníricos como acto filosófico. Los Traumprotokolle, protocolos de sueños, de Theodor W. Adorno representan mucho más que una simple curiosidad biográfica, son un componente esencial y radical de su proyecto filosófico. Lejos de ser un diario íntimo,
esta colección de registros oníricos constituye un esfuerzo fundamental por capturar la experiencia subjetiva en su estado más puro, no mediado por la razón instrumental que Adorno criticó con tanta vehemencia. Al insistir en anotarlos, nada más despertar y planificar su publicación con mínimas correcciones para preservar su autenticidad, Adorno elevó el acto de registrar sueños a una praxis filosófica, un intento de dar testimonio de los fragmentos de una subjetividad rota sin someterlos a la violencia de una interpretación totalizante. Este ensayo sostiene que los sueños de Adorno son la manifestación cruda y aconceptual de sus críticas filosóficas fundamentales. Estos protocolos no ilustran sus teorías, sino que las encarnan. En ellos, la dialéctica de la ilustración se revela en su estado más íntimo, mostrando un mundo donde la razón engendra catástrofe, el deseo es sometido a la lógica de la burocracia y la subjetividad fracturada opone una resistencia silenciosa a la falsa reconciliación. Son el diagnóstico de una vida dañada que emerge desde las profundidades del inconsciente, un espacio donde la presión de la identidad social se relaja momentáneamente para revelar la verdad de su fracaso. A través del análisis de tres ejes temáticos recurrentes, la catástrofe, el deseo burocratizado y el sujeto bajo juicio, exploraremos cómo el universo onírico de Adorno funciona como un escenario donde se dramatizan las tensiones centrales de su pensamiento. Estos motivos no son meros símbolos a decodificar, sino la expresión directa de una realidad social deformada, violenta y cosificada, cuyo testimonio más fiel se encuentra en la resistencia fragmentaria de lo no idéntico. El eco de la catástrofe, guerra, ejecución y muerte cósmica. La violencia y la aniquilación son una presencia constante en el paisaje onírico de Theodor W. Adorno. Sus sueños están poblados de imágenes de ejecución, guerra y apocalipsis, un reflejo no solo del trauma histórico del siglo XX, sino también de una profunda meditación filosófica sobre la fragilidad de la existencia en la modernidad. Esta violencia onírica escenifica la reducción del cuerpo viviente y sintiente, Leib, a un mero cuerpo físico objetivado, Corper, a materia muerta, Stoff. Para Adorno, la catástrofe no es un evento externo, sino una condición internalizada. Como él mismo anotó, el individuo vive su propia muerte como catástrofe cósmica. En sus sueños, esta intuición se despliega con una lógica implacable. El motivo más personal y recurrente es el de la aniquilación del sujeto, representado a través de ejecuciones ritualizadas que escenifican la impotencia del individuo frente a un poder abstracto y abrumador. En la crucifixión, en sueños registrados en 1942 y 1957, el soñador se enfrenta a su propia crucifixión, observando el proceso con una distancia casi científica. Sueños del 26 de mayo de 1942 y 25 de junio de 1957. En la decapitación, tras ser decapitado, la consciencia del soñador persiste sin cuerpo, reflexionando sobre la absoluta invisibilidad del espíritu puro, la separación radical del pensamiento de su anclaje en el Leib, sueño de finales de diciembre de 1959. En la muerte industrializada, sueña que debe ser ejecutado a la manera de un cerdo, arrojado a un agua hirviendo que, en lugar de una muerte instantánea, causa una presión insoportablemente creciente, un proceso que transforma al Leib en materia inerte, sueño del 1 de agosto de 1944. El horror del espectador, en un sueño de 1965, es invitado a presenciar la ejecución de un conocido en la silla eléctrica. Tras ser consumido por el fuego, el esqueleto quemado se levanta y, para el inefable espanto del soñador, continúa cantando, sobreviviendo como una parodia macabra de la vida, sueño de julio de 1965. Filosóficamente, estas ejecuciones representan la aniquilación del individuo particular por las fuerzas totalitarias de la sociedad administrada. El sujeto no es destruido por un enemigo concreto, sino por un sistema anónimo que reduce violentamente el cuerpo viviente, Leib, a un objeto manipulable, Corper. Es la materialización de la vida dañada, donde la propia identidad se convierte en objeto de un proceso de liquidación. Junto a la aniquilación personal, los sueños de Adorno abordan la catástrofe colectiva. Son visiones del fin del mundo que revelan una profunda desconfianza en el progreso y la racionalidad técnica. En un sueño, el apocalipsis es anunciado por un cielo con 3 estrellas amenazantes y la voz de un locutor informando que Werner Heisenberg volverá a hablar, simbolizando cómo la ciencia, cúspide de la razón ilustrada, se convierte en el heraldo del desastre. En otro, la voz inconfundible de Hitler decreta el descarrilamiento de todos los trenes como expiación, mostrando el poder autoritario en su forma más arbitraria y destructiva.
Finalmente, un sueño describe una noche perpetua tras la explosión de una bomba atómica, una oscuridad que envuelve un paisaje inconmensurablemente plácido, sugiriendo una paz desoladora en la aniquilación total. Estos sueños son el eco nocturno de la dialéctica de la Ilustración. En ellos, la racionalidad técnica se transmuta en fuerza destructiva y el poder se ejerce con una lógica de dominación que aplasta toda particularidad. La violencia de la historia, internalizada, se convierte en la gramática de la pesadilla, una violencia que se filtra desde el mundo exterior hacia las esferas más íntimas de la subjetividad y el deseo. La burocracia del deseo, erotismo y fracaso en la sociedad administrada. En el universo onírico de Adorno, el erotismo rara vez aparece como un espacio de liberación pulsional. Por el contrario, sus sueños eróticos subvierten toda expectativa de satisfacción, presentándose como alegorías sombrías de la reificación y el control burocrático. En ellos, la lógica instrumental del capitalismo tardío penetra hasta la esfera más íntima, transformando el deseo en una mercancía fallida y la búsqueda de placer en un laberinto de frustración administrada. La promesa de intimidad se disuelve en formalidades, y el objeto de deseo se revela como inerte o artificial. El motivo del burdel es el escenario por excelencia de esta frustración organizada. En un sueño de 1943, Adorno se encuentra en un lupanar estadounidense del tamaño de un rascacielos. La experiencia, lejos de ser placentera, se convierte en una parodia del mundo administrado. Formalidades interminables. Para acceder a los servicios, el cliente debe rellenar cuestionarios y pasar por una jerarquía de funcionarias que incluye a la directora, su ayudante y la encargada de ventas. El dominio de la administración. La burocracia ocupa casi todo el edificio, relegando a las chicas a un pequeño y desordenado espacio común, donde se sienten bastante apretadas. En la mercancía devaluada, las prostitutas disponibles son muy poco atractivas, cuando no francamente feas. La única mujer hermosa tiene un defecto crucial, es enteramente de vidrio, un objeto bello pero inerte. Este sueño es una potente crítica social. El burdel simboliza la industria cultural, que promete una satisfacción que nunca entrega. La mujer de vidrio es la imagen perfecta de la reificación, representa el cuerpo viviente y deseado, Leib, presentado como un corper transparente e inerte, un objeto despojado de toda subjetividad. La consumación nunca llega, la búsqueda erótica se estanca en negociaciones y reglamentos. En marcado contraste con la frustración erótica de los sueños de burdel, se encuentra el que el propio Adorno consideraba el más bello de la colección, el baile con el dogo. En este sueño de 1958, el soñador, quien se describe a sí mismo como absolutamente negado para el baile, asiste a una fiesta y baila con un gigantesco dogo de color marrón amarillento que recordaba de su infancia. El perro, que anda sobre sus patas traseras y viste frac, lo guía con maestría. Por primera vez en su vida, el soñador se siente seguro y desinhibido mientras baila y besa al animal. Este sueño debe interpretarse como una manifestación utópica de la rememoración de la naturaleza en el sujeto. El perro, como criatura de memoria y naturaleza, representa el ley puro, un ser viviente y no reificado. La verdadera intimidad y la liberación de la rigidez del yo no se encuentran en las interacciones humanas cosificadas, sino en la conexión con este otro no humano, un ser que pertenece a un orden prerracional. La liberación sentida en el sueño es la reunificación momentánea del yo dañado del soñador con el recuerdo de una existencia natural, no instrumentalizada. Es un instante de reconciliación que el mundo administrado niega, una felicidad que solo puede encontrarse en el recuerdo de lo que la razón instrumental ha reprimido. La ansiedad generada por estas estructuras sociales se traslada entonces del fracaso del deseo al ámbito del intelecto y la identidad personal. El sujeto bajo juicio, exámenes, culpa y autoridad paterna. Los sueños de Theodor W. Adorno dramatizan con frecuencia la condición del sujeto dañado, cuya identidad se encuentra perpetuamente sometida a un juicio externo e interno. Esta vida dañada es, fundamentalmente, la historia de la violencia infligida sobre el cuerpo viviente. Las figuras de autoridad, los rituales de evaluación y un omnipresente sentimiento de culpa convergen para escenificar una profunda inseguridad ontológica, donde el sufrimiento somático se convierte en el recordatorio de que algo debe cambiar. Los sueños de fracaso académico son un motivo recurrente que revela la angustia del intelectual frente a la cosificación del conocimiento. En un sueño de 1955, se enfrenta a un examen de doctorado en sociología donde ignora conceptos básicos. En otro, de 1962,
una prueba de geografía se transforma en un laberinto esotérico. Estas escenas no reflejan un miedo real a la incompetencia, sino que simbolizan la crítica de Adorno a un sistema de evaluación que reduce el pensamiento a la repetición de datos arbitrarios. El examen se convierte en el emblema de una violencia intelectual que premia la conformidad, obligando al pensamiento a plegarse a una lógica instrumental. Este sentimiento de estar perpetuamente a prueba se entrelaza con un profundo complejo de culpa y una tensa relación con la autoridad paterna. En un sueño de julio de 1942, que se desarrolla como una historia policíaca, el soñador descubre para su infinito horror que una imagen de un niño, presentada como prueba crucial, lo representa a él mismo. Esta revelación no prueba su inocencia, sino que se convierte en la prueba de su culpabilidad, llevándolo a concluir que el suicidio es la única salida. Aquí, la infancia no es un paraíso perdido de inocencia, sino la fuente de una culpa original. Esta fractura de la identidad se complementa con la representación de la figura paterna. En un sueño de noviembre de 1942, durante un bombardeo, su padre rechaza la seguridad de un restaurante e insiste en que deben refugiarse en las cloacas. La figura paterna, lejos de ser un guía protector, ofrece una dirección absurda que representa una orden de degradar el Leib. Estos sueños exponen la crítica adorniana a la familia burguesa como la primera instancia de socialización autoritaria. El yo no emerge como una entidad autónoma, sino como un producto fracturado, cargado de una culpa inexplicable y sometido a figuras de autoridad que imponen una lógica perversa. La violencia del mundo administrado, la frustración del deseo mercantilizado y la culpa internalizada convergen en estos protocolos, pintando un retrato desolador de un mundo sin posibilidad de reconciliación genuina, donde el sujeto solo puede atestiguar, incluso en sueños, su propia fragmentación. Conclusión: la resistencia de lo no idéntico. Los Traumprotokolle de Theodor W. Adorno no deben leerse como un diario íntimo ni como un mero apéndice biográfico a su obra. Son, en cambio, la puesta en escena de una dialéctica negativa que opera en el nivel más profundo del inconsciente, un acto filosófico que da testimonio de la subjetividad sin someterla a la violencia de la conceptualización. Al registrar la experiencia onírica en su estado más crudo, Adorno nos ofrece un documento invaluable sobre la condición de la vida dañada en la sociedad moderna. A lo largo de este ensayo, hemos visto cómo los grandes temas de su pensamiento, la catástrofe engendrada por la razón, el deseo frustrado por la burocracia y la identidad perpetuamente juzgada por una autoridad internalizada, encuentran en sus sueños una expresión visceral y aconceptual. Estas pesadillas recurrentes no son simples símbolos de una neurosis personal, sino diagnósticos precisos de una patología social, donde la lógica de la dominación se ha infiltrado hasta en los rincones más ocultos de la psique. El valor último de estos sueños, sin embargo, reside en su resistencia a la interpretación totalizante. Adorno fue un crítico feroz del psicoanálisis sistémico, al que acusó de ser una manifestación más de la razón instrumental que reifica la subjetividad, transformando la experiencia en una mercancía psíquica. En consecuencia, sus protocolos oníricos son un contramodelo, un acto de preservación que se niega a domesticar la experiencia para que encaje en un sistema. Son valiosos no por lo que significan en un sentido codificado, sino por lo que son, fragmentos, absurdos, contradicciones. Al preservar su carácter fragmentario, elusivo y a menudo grotesco, los sueños de Adorno encarnan el refugio final de lo no idéntico, aquello que se niega a ser subsumido, clasificado y pacificado por un sentido impuesto. Son la prueba de que, incluso en la noche más oscura de la razón, persiste algo en el sujeto que se resiste a la falsa reconciliación. En su autenticidad informe, estos protocolos no ofrecen respuestas, sino que sostienen la pregunta, encarnando una forma de resistencia que reside, precisamente, en negarse a tener sentido. Síntesis: la verdad en los fragmentos. Y así, llegamos a comprender que tomarse los sueños en serio, como Adorno nos enseña, no tiene nada que ver con la búsqueda de profecías o soluciones mágicas. Es, en cambio, un acto de honestidad intelectual, el coraje de reconocerlos como lo que son, documentos filosóficos de primer orden, testimonios de una verdad que la vigilia no puede soportar. Los Traumprotokolle no son, por tanto, una mera curiosidad biográfica, sino un proyecto filosófico coherente y radical. Son el archivo de un sujeto fracturado por las presiones del mundo moderno, un acto de resistencia silenciosa contra una sociedad que busca etiquetar, consumir y rentabilizar cada rincón de la experiencia humana. Estos sueños nos muestran que la verdad social,
a menudo no se encuentra en las declaraciones claras y los análisis ordenados, sino en las grietas, en los fragmentos ilógicos del inconsciente. Es allí, en la penumbra de la noche, donde las contradicciones, la violencia latente y el trauma no resuelto de nuestra civilización se manifiestan sin censura, revelando el verdadero rostro de la realidad que hemos construido. Respuestas desde la penumbra. Entonces, volviendo a nuestra primera pregunta, ¿son nuestros sueños el registro más auténtico de quiénes somos? Desde la perspectiva de Adorno, la respuesta es un rotundo sí. Son auténticos precisamente por su caos, porque en ellos se desvanece la máscara del yo racional que construimos para sobrevivir socialmente, dejándonos con el material crudo, no mediado, de nuestra verdadera subjetividad. Y sobre la segunda, ¿son un comentario secreto sobre el estado del mundo? Adorno nos demostraría que sí, y de manera profunda. Sus sueños revelan la verdad social, al exponer las ansiedades, la violencia burocrática y el trauma histórico que nuestra conciencia diurna prefiere ignorar. No son un escape, sino un espejo oscuro de la realidad que hemos construido. Quizás, entonces, la tarea no sea interpretar nuestros sueños, sino simplemente atrevernos a escucharlos, a reconocer en sus fragmentos la voz de aquello que, en nosotros y en nuestro mundo, permanece indecible.